El día de hoy vamos a comenzar con la última propiedad que veremos de los líquidos, perdón, y la cual va a ser, ahí está, ya se quitó. Va a ser la que conocemos como presión de vapor. ¿Alguien sabe cuál es la variable? ¿Con qué letra vamos a representar la presión de vapor? ¿No? ¿Nadie? ¿Ro? ¿Cómo que Ro? Esa era la densidad, ¿cómo? ¿Qué pues? ¿Ya ve? Usted no me lo va a creer, pero lo vamos a representar. Vamos a quitar los dos puntos, ¿verdad? Para que lo pongamos con una P de presión, ¿sale? Es obvio, ¿va? Es la presión de vapor, la presión que va a ejercer la capa de vapor que siempre va a tener un líquido. Un líquido siempre va a tener una porción en la parte superior que se está convirtiendo a vapor. ¿De acuerdo? Y esta propiedad que hay con ella, cómo se describe, cómo la podemos encontrar. Lo, por ejemplo, cuando está cerrado, a ver, lo escucho, a ver. Achis, los mariachis. No, bueno, sí, pues. Pero fíjese, mi queridísimo Renzo, usted tiene un líquido en un recipiente, ¿sale? Y el líquido, el líquido tiende a evaporarse, tiende a formar vapor en la parte superior, así, aquí arriba. Hasta, déjeme cambiarle mejor de color, ¿va? En la parte superior, ustedes van a tender a tener a tener la tendencia a formar aquí arriba, vapor aquí arribita, ¿sale? Y les va a dar una cierta presión en los recipientes. Esto es importante porque que conforme se mueva la temperatura y la presión atmosférica o la presión del sistema, nosotros vamos a tener que esa capa de vapor va a estar cada vez más grande o más chica, ¿sale? Es por ello que, pues, es importante que los tanques, por ejemplo, de gasolina, no estén totalmente llenos porque van a tener una parte en vapor y entonces la presión puede causar problemas, ¿sale? Entonces, por eso es importante esta situación, pero cómo la vamos a describir? ¿Cómo la vamos a estimar? Vamos a utilizar, de hecho, antes de continuar para que ustedes, ¿cómo se dice? Dimensionen cómo es esta propiedad. Cuando la presión de vapor del líquido, del líquido, ¿qué vole? Cuando la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica, ¿qué va a ocurrir? Cuando la presión del vapor se iguala a esta presión, o sea, tiene el mismo valor, llega a tener el mismo valor que la presión atmosférica. Yo caliento el líquido, la parte del vapor empieza a crecer, empieza a aumentar la presión, porque al principio tiene presiones bajitas, empieza a aumentar su presión, y se iguala con la presión atmosférica, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Qué creen? ¿Cómo que quién sabe? ¿Qué pasa cuando la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica, comienza la evaporación? La evaporación del líquido. ¿Sale? A esta temperatura, a ver, ¿para qué le pongo asterisco? A esta temperatura se le conoce como, ¿cómo se le va a conocer esa temperatura? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿Eh? ¿Qué? A ver fuerte.
¿Cuál? Sí, ¿verdad? Pues, sí. Si ahí ebulle, pues sí se va a conocer temperatura de ebullición, ¿verdad? ¿Cómo? Exactamente, de ebullición. Ándele. ¿Sí? Por ejemplo, el agua. El agua, ¿cuál es su presión normal de ebullición? Pues 100, ¿verdad? 100 atmósferas, digo 100 atmósferas, 100. Sí, ahí, ¿verdad? Vaya, hasta que cuando uno dice esos datos les cause como escozor, ¿verdad? Qué bueno. Sí. 100 atmósferas, pues ni Goku, ¿verdad? Bueno, 100 grados centígrados, que serían 373.15 Kelvin, a una atmósfera de presión, ¿verdad? Ahí es cuando logramos igualar la presión de vapor del agua con la presión atmosférica y comienza la evaporación. ¿De acuerdo? Sale, vale. Entonces, ¿cómo vamos a describir esta propiedad? ¿Cómo la vamos a encontrar? La vamos a encontrar con una ecuación que se llama de Clausius-Clapeyron. Pero ¿cómo vamos a construir esta ecuación? Aprovechando que ustedes ya conocen la termodinámica al 100%, ¿verdad? Al 100% ya la dominan. ¿Ustedes se acuerdan a qué es igual la entropía? ¿Sí? ¿A qué es igual la entropía? ¿A qué? NCP, achis. ¿NCP qué? NSV. O sea, lo acaban de ver, o sea que estaban copiando en su examen, ¿o qué onda? A ver. No. NR, logaritmo de. No, ¿cómo? ¿Cuál es la definición de la entropía? La fórmula primordial, pues, la segunda ley. Puras adivinanzas con ustedes. Calor reversible. ¿Sobre quién? ¿Cómo que tiempo? O sea, ¿cómo tiempo? ¿Ya ve? No, me encanta porque andan al 100, ¿eh? Qué bárbaros. Yo les augurio las mejores cosas en termo uno y termo 2, ¿verdad? Yo no. No, pues, para que vean cómo sí los estimo. Esa es la definición de la segunda ley, ya que es la relación que tenemos entre el calor reversible, ahí se supone que son procesos reversibles, es decir, que van a regresar a las mismas condiciones iniciales, y la temperatura. ¿No se acuerdan que son en unidades internacionales, en unidades cristianas, joules por Kelvin? ¿Sale? Sobre Kelvin. ¿Sale, vale? Entonces, esa es la definición de la segunda ley. ¿Qué va a pasar aquí, banda, con esto? Ustedes, si despejan esta ecuación, es decir, delta S menos calor sobre temperatura, ¿a qué va a ser igual? A cero A. ¿Sale, vale? Pero, si yo contemplo toda la energía del universo, aquí tengo que ser más concreto y no puedo decir que eso es igual a cero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? A ver, dilo sin miedo, sí, exactamente, sí. A ver, Renzo, ¿qué pasaría si llego a cero de entropía? ¿Qué pasa si llego a cero de entropía? En la realidad, si un sistema con su universo, el universo y el sistema, como están en equilibrio, llegamos entre ellos dos a una entropía de cero, quiere decir que no existiría ningún movimiento. Es decir, hasta las partículas, los átomos no tendrían vibraciones, no tendrían esos movimientos de estiramiento y acortamiento de los enlaces y todo este rollo, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, en realidad esta ecuación debe de estar condicionada, debe de decir que la entropía menos el calor sobre la temperatura debe de ser mayor
o igual a cero, ¿verdad? Si de por sí ya llegando a cero ya no tengo movimiento de partículas, si yo me voy hacia números negativos, hacia números menores a cero, pues eso ya no podría existir en la realidad, en, en el, en el equilibrio entre un sistema y su universo, ¿sale? Y en los alrededores del entorno, ¿sale, vale? Entonces, no puedo ir a números negativos porque ya cero es cero, cero movimiento, ¿sale, vale? Entonces, aprovechando sus fabulosas, ¿cómo se dice? No, no fabulosas, sus fabulosos conocimientos sobre matemáticas. Pues, todos los días hacen la tarea aquí, pues digo, pues ya deben de estar bien, bien, capacitados para este rollo, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a tener dos caminos. Nosotros vimos que había dos caminos fundamentales, ¿sale? Uno que es a volumen constante y otro camino que es a qué? A presión constante, ¿va? ¿Sale, vale? A volumen constante, el calor, ¿quién es? ¿El calor quién es? ¿La Q quién es? ¿Sí se acuerdan? Tampoco se acuerdan. Que la canción. A volumen constante, ahí tienen su acordeón. ¿Cómo que menos trabajo? Ah, ¿cómo? A volumen constante, ya, ya ve. Es a temperatura constante. A volumen constante, ¿quién es el calor? ¡Qué bárbaros! La energía interna, ¿verdad? El cambio de energía interna, delta U. Y a presión constante, ¿quién es el calor? ¿Quién sabe? No, pues se ve que les quedó bien, bien, cimentado los conocimientos, ¿eh? La entalpía, ¿va? Delta H. ¿Sale, vale? ¿Qué óvole? ¿Va que va? Entonces yo puedo decir delta S menos delta U sobre temperatura mayor o igual a cero. Yo puedo decir aquí delta S menos delta U sobre temperatura menor o igual pero menor, mayor o igual a cero. ¿Sale, vale? ¿Sí o sí? Ustedes, a través de sus conocimientos tan extensos que ya tienen de, de la parte de la termodinámica de las bases, ya fueron capaces de visualizar. Pues, por ahí está, vaya, qué bueno que se fijaron, eso es todo del tache, ¿verdad? Pero como les repetía, como ya ustedes ya pueden visualizar qué vamos a hacer, ¿cierto o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo hay que igualarlo? No, ¿qué pues? No. Pues si no son iguales porque uno es a presión constante y el otro es a volumen constante. Pero fíjese, estas ecuaciones, ¿qué pasa si la multiplican por menos temperatura? ¿Qué óboles? ¿Sale, vale? ¿Qué pasa si la multiplican por menos temperatura? ¡Qué bárbaros son! Por eso me caen bien porque ustedes luego, luego todos lo saben. La verdad, me asombro. Yo hasta a veces digo, bueno, ¿a qué vengo? ¿A qué vengo? Si ustedes todo lo dominan. Sí, pues sí. Pero son banalidades. ¿Verdad? Lo importante no es cuánto sacan el examen, es cuánto aprenden. Sí, lo demás es un. Ya ve. La vida se encargará de juzgarme. Fíjese, ¿esto a qué sería igual? ¿A qué sería igual, banda? Sería igual a qué? A delta U menos T delta S. Y el mayor o igual, si lo multiplican por menos, ¿qué va a ser? Se va a convertir en menor o igual. Se invierte su dirección. ¿Sale? Y obviamente no me lo van a creer ustedes, pero cero por T, ¿cuánto va a dar?
pues va a dar cero, ¿verdad? ¿Sale? Por eso quedó así. Porque luego me dicen, ay, y no va la T al otro lado. Pues no va. Ah, pues, qué bueno que ya lo visualizaron. Menor o igual a cero. Y el otro lado, la otra expresión, quedaría aquí la entalpía menos T delta S. También se invierte la dirección del signo menor o igual a cero. ¿Sale, vale? ¿Ahí vamos bien? Estas dos ecuaciones ustedes creo que desde la primaria las han visto, pero no las han reconocido aún. ¿Por qué? Porque a lo mejor es viernes 13, vienen desvelados, ya me contó Renzo que estaban estudiando mucho hoy. Y, y de ahí, delta U menos T, delta S, luego se pelean, ¿sale? Delta U menos T, delta S, voy a decir que se va a llamar delta F, ¿sale? Ese se va a llamar delta F. Y esta de aquí, delta H menos T, delta S, voy a decir que se llama delta G. ¿Sale? ¿Ya se acordaron qué son estas o no? F y G, ¿nunca las han visto? Ah, ¿cómo no? Fuerza y gravedad, no, hombre, ¿cómo fuerza y gravedad? No, no inventé. Delta de fuerza, ¿no? ¿Cómo cree? Estamos hablando de termodinámica, no en física. Esta de aquí se llama energía libre de Helmholtz. Ah, qué óboles, what. Esta de aquí. Y esta de aquí se va a llamar como energía libre de, de Gibbs. ¿Sale? La energía libre de Gibbs. ¿Sí han escuchado o no? Por lo menos, ¿a poco nunca escucharon de la energía libre de Gibbs? No, pues entonces ¿a qué primaria fueron? O sea, ¿cómo? Esto lo enseñan desde la primaria. Ah, chis, hay primarias anormales, ¿o cómo? No, yo fui a una primaria pública y eso me lo enseñaron. Te lo juro, de veras. Aquí va a venir el por qué, el por qué ustedes van a tomar la decisión de a un motor, si le ponen bujías o no le ponen bujías. Ah, sí, óvole. Luego espero, ¿eso es interesante para ustedes o no? Vale. Aquí, para que, ¿eso qué significa? Para que prenda la mezcla. ¿Sale? Esos son los dos caminos. En la automotriz, en la parte automotriz, en la ingeniería automotriz, se utiliza mucho, el camino que se prefiere seguir es el camino a presión constante, en donde lo que va a marcar la posibilidad de que haya reacción o no sea la energía libre de Gibbs. ¿Por qué? Porque para nosotros en esta rama de la ingeniería es más factible que la presión atmosférica no cambie. ¿Sale? O sea, si consideramos que la presión atmosférica o la presión del entorno no está cambiando, que es lo más común que nos va a ocurrir, por eso vamos a escoger ese lado, la energía libre de Gibbs y la entalpía. ¿De acuerdo? Por eso ustedes ya después, más adelante, cuando empiecen a abordar lo que es el flujo másico, van a utilizar expresiones con entalpía, porque están suponiendo que la presión atmosférica o la presión del entorno no cambia, es constante. También es factible que cambie, es factible que cambie la presión atmosférica y pues nos morimos todos, ¿no? Pero esperemos que no pase, ¿verdad? Sí, sí, si varía así, o sea, gravemente, pues,
Pues, ¿qué quiere decir? Que no sé, los polos se invirtieron o un asteroide muy grande pasó al lado de la Tierra o cosas así raras. Y pues sí nos morimos, ¿no? Pero esperemos que no pase dentro de poco. Espero ver los titulados antes de que pase. ¿Ah? A que vean, tengo fe, tengo fe, tengo fe. ¿Sale? La energía libre de Gibbs, sí sí, yo digo que sí la han visto. Lo que pasa es que en la primaria y en la secundaria y todavía en la prepa se los dicen como acto de fe, que si la energía libre de Gibbs de un sistema es negativa, el sistema es espontáneo. ¿Sí me explico? Es espontáneo. ¿Y por qué? Porque ahí la condición de la ecuación, ahí ven ustedes que debe ser menor o igual a cero. Si es menor o igual a cero, pues quiere decir que ese valor tiene que tener un signo negativo. ¿Ah? Vaya, gracias Dios, gracias. Vaya, sí, no vienen tan dormidos hoy. ¿Sale? Entonces, si me da un signo negativo, yo introduzco los valores de un sistema termodinámico de entalpía, de entropía y esa temperatura a la que estamos trabajando. Y si les da un número negativo, quiere decir, es como si yo juntara en un pistón aire, combustible, está a una cierta presión, está a una cierta temperatura, está en un cierto volumen de cámara, hay una cierta cantidad de moles de cada componente de la mezcla de combustión. Le calculábamos sus parámetros y si esos parámetros introducidos en esa ecuación les da negativo, quiere decir que el combustible se va a prender solito, no ocupa nada, solito se va a prender. Por eso es que los motores dicen, ya cuando están trabajando a una temperatura elevada, ya no ocupan bujías, ¿verdad? ¿Sabes? Solamente ocupan al inicio encender el combustible pues, para arrancar el sistema, ¿no? Por eso no tienen bujías, porque la temperatura es tan alta que hace que ese término de la derecha se haga negativo, o sea, prevalezca y se haga negativa la expresión. ¿Sale? El valor final, pues ya no ocupan bujías. Pero ¿qué pasa acá en sus autos del pueblo? ¿Verdad? Que usan gasolina. Pues ahí, si ustedes introdujeran esos valores a la ecuación, les daría un signo positivo. Entonces, al darles positivo, como ya no cumple la condición, tendrían una energía libre de Gibbs, un delta G positivo. Entonces ya la reacción no se daría de forma espontánea, sería no espontánea. Y por lo tanto, como no es espontáneo, pues ¿qué tienen que hacer? Pues darle la energía necesaria para que pase, ¿verdad? Por eso le ponen bujías. ¿Sale, vale? ¿Sí o no? ¿Qué óvole, eh? Ya, ¿verdad? Eso no lo sabía, ¿verdad? Vaya, hasta que les cuento algo que no supieran. Porque si cada que yo les hablo aquí de las cosas, todos lo saben. ¿Sale, vale? ¿Sí me expliqué? Así, de forma resumida, lo voy a poner aquí. Delta G negativo es espontáneo, ¿verdad? Ah, qué fea, espontáneo. Espontáneo. ¿Sale, vale? Si es delta G positivo, no espontáneo. ¿Si estamos todos de acuerdo? ¿Sale, vale? Ahí cuando ustedes cuando estén diseñando un sistema de este tipo, un sistema termodinámico, ahí van a tomar ustedes la decisión si requiere que le coloquen esas bujías para darle energía o no lo requiere. ¿Sale? De hecho, ya hacia su termo 2, la segunda termodinámica que tome, van a ver que la determinación de la entropía va a ser muy importante, porque con la entropía van a ser ustedes capaces de determinar la eficiencia con la que el volante motriz va a entregarles un cierto trabajo, una cierta fuerza de giro, ¿verdad? Una cierta fuerza par.
porque acuérdense que es un giro, ¿no? Una cierta fuerza par, y ya a través de esa fuerza par pueden ustedes determinar la potencia, ¿no? La potencia con la que va a girar, o que va a tener ese motor, y la cantidad de carga que va a poder arrastrar, ¿sale? Ahí van a venir varias expresiones que van a abordar con entropía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sigue? Ah, pues estamos en la presión de vapor ahora. Entonces, como les mencioné, yo voy a preferir irme por el lado de la presión constante, ¿va? ¿Sale? Entonces aquí no tienen, ¿le puedo cambiar? ¿Sí? ¿Sí puedo cambiar? Lo aguanto, pues, lo aguanto. No sé, no sé ahí, como les menciono, si ustedes ya habían visto la energía del libre de Gibbs. Me imagino que sí, a lo mejor. Nada más vieron en la preparatoria una reacción química y les dijeron, la energía libre de Gibbs de la reacción química es la energía libre de Gibbs de los productos menos la energía libre de Gibbs de los reactivos. Y nada más hicieron una sumatoria y obtuvieron un valor total. ¿O no? ¿O a poco eso no lo viste, Renzo, de veras? ¿No? Mm. Tú eres el que pone en alto el sistema educativo guanajuatense y ¿no lo viste? ¿O ese día no fuiste eso? ¿Cómo? Ah, Ese fue el día. bueno, pero sí, sí lo ven en la preparatoria como acto de fe. Nada más hacen los valores de una tabla, los leen y los ponen en la ecuación y ya, ¿sale? Pero ahí en la preparatoria no tienen esta parte de dónde viene. Ustedes afortunadamente, como ya conocen la segunda ley, pues ya vieron el por qué se calcula la energía libre de Gibbs. ¿Sale? ¿Así puedo cambiar? Ya. Eso es todo, muchas gracias. ¿Sale? Bueno, Entonces, entonces, básico. Aquí ya no nos dicen, ya no nos dan el acto de que no. más que nada, que entiendas de dónde vienen las cosas, porque cuando ustedes requieran diseñar algo desde el inicio, debes de poder tener suficientes herramientas para generar las ecuaciones que describan ese sistema. ¿Vale? Y eso, no, pues sí entiendo eso, pero por ejemplo, que a usted le digan, tiene que modificar este motor para que tenga ahora esta eficiencia, pues tiene que, bueno, si usted no va a trabajar ahí, pues también está bien, ¿no? También se vale trabajar como Ámbito del administrativo, centro. sí, como administrativo, como capturista de datos también no hay nada de malo, pero para alguien que quiera hacerlo, ahí está la respuesta, ¿verdad? Como pinta, pues, Vale, vale. Sale, vale. Entonces, aquí la ecuación con la que nos vamos a quedar es la de entalpía menos temperatura por la entropía, que es igual a la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Sale, vale. Y esta ecuación que es la que vamos a utilizar para llegar a nuestra expresión de Classius Clay, pero, espérame, que ahorita se proyecte bien, ahí va, permíteme. Es necesario colocar la, la siguiente expresión, ¿sale? Para ello es necesario definir algo que se llama mu, qué ole, qué ole, qué ole, mu, ¿sale? La mu, la mu va a ser igual a la, ay, espérenme, a ver, qué volé. A ver, mantener. Es que se puso todo oscuro, permíteme. Voy a volver a presentar, ¿verdad? Presentar. Otra vez. Voy, perdón. No, todo se sale mal este día o cómo. La, la mu.
va a ser igual a la energía libre de Gibbs entre los moles. Esta mu se llama potencial químico, potencial químico. ¿Sale, vale? Aún no voy a decirles bien qué es el potencial químico porque quisiera hacer una gráfica para que lo pudiéramos explicar. ¿Sale? El potencial químico es la energía libre de Gibbs entre los moles, obviamente los moles totales que participan en el sistema. ¿Sale? ¿Ustedes recuerdan cuáles son las variables testadas? ¿O no recuerdan esas? ¿Han visto variables testadas? ¿No? Que si por ejemplo la variable, bueno, mejor lo vamos a poner escrito. A ver, si punto y coma, si moles es igual a un mol, ¿sale? Entonces, coma, entonces, puedo poner mu testado igual a delta G testado. Se llama testa porque es una rayita que va en la parte superior de la variable. Es como cuando, ¿no, nunca han escuchado en el fútbol que dicen, le puso un testarazo? ¿Sí? ¿Se ha escuchado esa expresión? ¿O no? ¿No? No conoce el fútbol. Que la caño. Bueno, entonces allá, es que como somos de ya del rancho, que es también de mi rancho, allá el juego de pelota, ¿verdad? Es el que rifa. Claro. Sí. En el templo mayor. En el Templo Mayor. Haga de cuenta que es como si le pusiera un cabezazo a la pelota del juego de... Sí. Ya ve que normalmente le pegamos con los codos y las caderas, ¿no? Como si lo hubiera pegado con la cabeza. ¿Ah? Dale, dale. Ahí va, ustedes como de los que va Copilico y todos a hacer rezos y bailables, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Voy a poner. El juego de pelota. Sí, como somos bueno, antes era Distrito Federal, ahora se llama CDMX. Pero tiene que Chilangolandia. Ahí, de la tierra de la torta del tamal. Sí, con su torta de tamal, El folclore. no ocupa nada de energía para todo. Una barra energética, Totalmente. una barra energética que data de los aztecas, de los juegos prehispánicos, ¿verdad? Entonces, nada, lo mismo porque la torta de tamal, aquí para los registros del YouTube, se hace con una telera, no es bolillo, una telera. O sea, porque hasta en el pan de grasa o de agua hay categorías. Sí. Lo que más indicado es la telera, y no cualquier persona hace telera. Claro. Tiene que tener mandil, tiene que haber un perro a un costado para saber que estoy. Sí. O sea, hay cierta metodología a seguir, pues, para identificar. Mañana. Sí. Sí, no, claro. Sí, te tiene. Bueno, entonces, aquí lo importante es que en los libros y en algunos documentos van a encontrar variables testadas, variables que tienen una raya en la parte de arriba. Se llama testa. ¿Ah? Sí, bueno, se presta varias interpretaciones, pero no es esa. ¿Vale? Las variables testadas quieren decir que están definidas para un mol. ¿Vale? Siempre. Entonces, cuando vean una variable de ese tipo, pues ya no pregunten cuánta masa, pues ya saben que es para un mol. Y de ahí se desprenden los trabajos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo grafico? Si yo grafico aquí, fíjense nada más, en el eje de las Y graficamos la parte del potencial químico, ¿sale?
definido para un mol. Y en la parte de las X colocamos la temperatura. ¿Sale? Esta gráfica se va a ver así, va a venir recta, luego de repente va a cambiar la pendiente de esa gráfica y de repente vuelve a cambiar la pendiente de la gráfica. ¿Sale? Los cambios de pendiente, los cambios de pendiente, ¿en dónde cree que coincide? A ver. eh, Esta parece como griega, ¿verdad? Una T griega, ¿no? Sí. ¿Con quién cree que coincida? Coincide precisamente con la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, ¿verdad? ¿Sale, vale? Precisamente en esa temperatura el potencial químico cambia drásticamente ese valor y la pendiente es diferente. ¿Sale, vale? Entonces quiere decir que los potenciales químicos que estén antes de la temperatura de fusión nos van a indicar que tenemos una especie sólida. De fusión a ebullición vamos a tener que la especie va a estar líquida y adelante de la ebullición vamos a ver que la especie está en forma de gas. ¿Sale? Entonces, el potencial químico es, ya para que lo podamos definir mejor, es la energía necesaria, necesaria para cambiar de estado físico. ¿Sale, vale? Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. ¿Cómo ven? ¿Sale, vale? Va que va. Sí saben qué es la fusión y qué es la ebullición, ¿verdad? También sí ya, sí lo vieron de la primaria. ¿Desde el Sí, kinder? sí, ese sí, de Kinder, vaya. La fusión obviamente es cuando Goku y Vegeta pues, forman esa especie de Saiyajin super cargado. Y la ebullición es cuando el Pokémon cambia de estado, ¿verdad? ¿Qué óvole? ¿Verdad? Para que vea. Aquí va a haber dos situaciones importantes, miren. El punto A y el punto B. ¿Sale, vale? El punto A y el punto B. ¿Por qué es importante? Bueno, o curiosidad o algo que observar ahí. Es que en el punto A, el potencial químico del sólido es igual al potencial químico del líquido. ¿Sale, vale? Y en el punto B, el potencial químico del líquido es igual al potencial químico del gas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Por lo tanto, estas dos situaciones me pueden dar una ecuación general que es que el potencial químico del estado 2, cuando tenemos el cambio, cuando hay el cambio de estado físico, va a ser igual al potencial químico del estado 1, ¿verdad? Nosotros como queremos encontrar la presión de vapor de un líquido, pues ¿cuál va a ser el estado 2 y cuál va a ser el estado 1? El estado 2, ándele, obviamente va a ser el estado vapor y el estado 1 pues va a ser el estado líquido. Ándele, ya ven. Gracias a Dios ya estamos. Sí, mira, para. Sí, no, sí. ¿Quién? No, pues yo sé, Ya solo de las yo sé, pues son de las, ya nomás, luego tenemos ahí controversias, ¿verdad? Nosotros que venimos allá del rancho, ¿verdad? De allá del humilde rancho de la CDMX, tenemos luego controversias, hay team tamal rojo y team tamal verde y tal. Pero los oaxaqueños. Pero sí, bueno, también los oaxaqueños ya entraron a la variable y habrá ahí discusiones, ¿no? Ya son, hay también gente ahí en el rancho que dice
Las quesadillas no llevan queso y otras sí llevan queso. Pero son pequeños detalles nomás, ¿va? ¿Sale? ¿Cómo ve? ¿Tienes dudas? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es importante. Pues, mire, yo para no traer broncas y controversias siempre pregunto, alguien siempre indico, me da una quesadilla, con queso, Por favor. para no entrar en controversias, ¿verdad? Vale, vale. Dice nada más. ¿Vale? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mientras las y los compañeros que vienen del norte del país hacen carnes asadas, nosotros, nosotros hacemos algo más importante en la vida, que es hacer tacos de... Ellos hacen tacos de carne asada, nosotros hacemos tacos de víscera. Nana, mucho en el fin. Sí, ¿verdad? Carnitas, no sé, tripa, lengua, trompa, cachete, ojo. Ah. ¿Vale? Ah, pues sí, sí, vino ahora nuestro machi se lo perdí mi compañero. Ah, ya está, está. Ya aprovechamos a los compañeros de Hidalgo que un consomé de la barbacoa de Hidalgo que, fíjese, ah, le podemos echar carrilla de muchas cosas, pero la barbacoa sí no podemos. Hay puntos de encuentro, hay puntos de encuentro. Ah, sí. Eh, ¿cómo se llama? Pulque, la barbacoa. Creo que los únicos más panosos son los del centro, que hacen sus pases, ¿viste? Son como los más panosos. De hecho, para fin de curso vamos a hacer un intercambio cultural donde cada quien va a traer lo típico de su pueblo. Una monda. Y luego, también hay gastronomía de todo, en Michoacán. No, Nazaret, que soy foráneo, yo no estamos sincronizadas. Tampoco, ¿verdad? Ya te puedo dar sus trucos, Ya. profe. Eso no, esas cosas. ¿Qué les iba a decir? ¿Ya apuntaron? ¿Sí le puedo cambiar? Bueno, ya nada más para finalizar, fíjese, bueno, lo ponemos en la siguiente. Yo ya estoy haciendo la suposición que el potencial químico 2 va a ser igual al potencial químico 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿usted qué va a realizar aquí? ¿Se acuerdan a qué es igual el potencial químico 2 y el potencial químico 1? Esto es como si usted tuviera el delta G, ándele, 2 menos delta G, 1. Muy bien. ¿Y el delta G, se acuerda que era? Delta H1 testado, o sea, molar, menos T delta S1 igual a qué? A delta H2 testado menos T delta S2 testado, ¿verdad? ¿Sale, vale? Esa es una ecuación que podemos tener, pero, pero también podemos convertir esta ecuación a algo medible, algo que podamos medir. ¿Qué es lo que siempre le podemos medir a los sistemas? Temperatura, presión, volumen y obviamente si conozco cuánta materia agregué, pues los moles, ¿verdad? ¿Sale, vale? Entonces, esta ecuación que tiene estas propiedades termodinámicas, estas variables termodinámicas, la quiero ahora transformar a algo medible, a presiones, temperaturas, porque en realidad eso es lo que nosotros vamos a medir, ¿verdad? Entonces, para ello, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones.
La energía libre de Gibbs es igual a qué? A la entalpía menos la temperatura por la entropía, en forma general, ¿verdad? Le quité las deltas, ¿sale? Porque ahí estoy ya suponiendo que son cambios visibles. Pero, pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo derivo esta ecuación para tener los cambios, ¿verdad? Eso se convierte en delta G igual en delta H menos, aquí están de acuerdo conmigo que es un producto. ¿Sí se acuerdan de su cálculo? Sí, ya están en segundo semestre, ya dominan hasta el integral y todo el rollo. Muy bien. Pues no están llevando hasta ecuaciones diferenciales y todo este rollo, pues ya, son buenos. Sí, con cero. Hoy va a ser menos T delta S menos S delta T. ¿Sale? Así se descompone esta ecuación, ¿verdad? ¿Sale, vale? También debemos de recordar, también debemos de recordar que existe una ecuación que es que la entalpía es igual a la energía interna más presión por volumen. ¿No se acuerdan cuando empezamos a ver la primera ley, que es calor igual a energía interna menos trabajo? Calor igual a energía interna menos trabajo. Pero el calor a presión constante, pues es la entalpía, por eso tiene una H ahí. Y si ustedes recuerdan el trabajo en su definición general, o sea, su definición formal, pues es menos presión por volumen, ¿verdad? Por cambio de volumen. Entonces, por eso tenemos esa expresión. Entonces, si yo la derivo, pues, ¿qué voy a obtener? Ándele, delta H igual a qué? A du más presión, dB, muy bien, más volumen, derivada de presión, ¿va? ¿Sale, vale? Hasta ahí vamos bien, todas y todos. La energía interna es calor más trabajo, ¿cierto o no cierto? O sea, es calor, ay, energía interna es igual a calor más trabajo. Por lo tanto, du es igual a qué? A dq más dw, ¿ah? ¿Sale, vale? ¿Está vamos bien? Entonces, aquí, ¿qué onda con la vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La energía interna, la derivada de la energía interna que es igual a dq menos, la derivada del trabajo es menos presión por derivada de volumen. ¿Cierto o no cierto? ¿Sale, vale? Aquí también ustedes vieron en la segunda ley de la termodinámica, ustedes vieron que dq, aquí es igual a T ds, ¿verdad? ¿De dónde viene esta? De que la entropía es igual a qué? A calor entre temperatura, ¿verdad? ¿Sale, vale? ¿Sí me explico? Viene de ahí, ¿verdad? ¿Sale? Y ya, pues ya la hicimos. ¿Por qué ya la hicimos? ¿Por qué ya la hicimos? Porque, bueno, en DU, en DU, en esta ecuación que le voy a poner A, si yo sustituyo en A, esta que se llama B, bueno, vamos a ponerla aquí, ¿no? B en A, ¿qué va a darme? ¿Qué me va a dar? Que DU es igual a qué? A T ds menos, ¿quién? Presión por derivada de volumen. ¿Sí o no? ¿Sale, vale? Esta de aquí yo le voy a llamar, bueno, esta le llamo yo C, para que se ubiquen. Esta le voy a llamar yo D de dedo. Entonces, C en D, ¿qué va a darme? Que la derivada de la entalpía, que es igual
Aquí es igual a T, bueno, T ds menos P dB, y luego va a tener aquí más presión por derivada de volumen, más volumen por derivada de presión. ¿Cierto o no cierto? ¿Y esto qué me va a dar igual? ¿Cierto o no cierto que esta y esta se van, no? Entonces, DH, o sea, derivada de entalpía, TdS más B dP. Simón, pues ya la hicimos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ecuación de acá, bueno, esta le voy a llamar E y esta le voy a llamar F, ¿va? Entonces, E en F, ¿qué me va a dar? Va a ser derivada de la energía libre de Gibbs igual a DH, y DH ¿qué es? TdS más B dP, ¿cierto o no? Y luego menos TdS menos S dt, ¿verdad? ¿Y quién se elimina? Esta ahí y esta, ¿verdad? Entonces voy a llegar a la conclusión que la derivada de la energía libre de Gibbs va a ser igual a ¿qué? A volumen, derivada de presión, menos entropía derivada. ¿Cuál, perdón? De esta de aquí. Esta de aquí es D. Déjame ser la más bonita. D de dedo. ¿Sale, vale? Todo la avestruz, ¿sí o no? Entonces, lo importante es que llegue a esta ecuación con cosas medibles, porque el volumen sí lo puedo ver, sí puedo ver las diferencias de presiones y sí puedo ver las diferencias de temperatura. ¿Sale, vale? Todo la avestruz. Todo la avestruz. ¿Tienen dudas? No, sí, sí, no. ¿Nadie tiene duda ahí? Entonces, esa ecuación es la que yo voy a sustituir ahí arriba. La voy a sustituir en esta que le voy a poner un asterisco en esta. Esta de aquí. ¿Sale, vale? Muy bien. Sí. Este, estamos nada más usando las propiedades de la primera ley. Y ya con esta ecuación yo voy a poder obtener la famosa ecuación de Clapeyron. ¿Sale? La ecuación de Clapeyron. La ecuación de Clapeyron me dice la energía que requiero para hacer cualquier cambio de fase. ¿Vale, vale? Y, y con la ecuación de Clapeyron y luego con la ecuación de Clapeyron vamos a construir los diagramas de fase. ¿Se acuerdan cuando vimos unos diagramas en donde ubicamos el punto triple y el punto crítico, que eran como una especie de Y? Se van a construir con esas ecuaciones que vamos a obtener.